Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de La Nueva Podcast, el podcast del grupo de farmacias La Nueva. Yo soy Robert Castellanos, como siempre es un verdadero placer para mí compartir en este espacio con ustedes y con especialistas que hablan de temas importantes relacionados con la salud. En este episodio tenemos una invitada muy especial y estamos desde un lugar supremamente hermoso, gracias a la licenciada Celimar Briceño, quien nos ha abierto las puertas de su consultorio para hablar de temas importantísimos que tienen que ver con su profesión. Licenciada, bienvenida a este proyecto, a este espacio, y gracias por abrirnos las puertas y dedicar un poquito de tu tiempo, que es bastante apretado, para compartir con nosotros acá en La Nueva Podcast. ¿Cómo estás? Bueno, para mí, primero que todo, es un placer que hayan decidido invitarme a formar parte de sus entrevistados. Y bueno, siempre bienvenidos aquí a, como yo le llamo, mi lugar feliz, que es mi consultorio. Siempre que haya una ventanita por donde se pueda transmitir información real, porque para nadie es un secreto que hoy en día hay demasiada información y pues muchas veces las personas no saben si están haciendo lo adecuado. Y nutrición es de los temas que más te vas a conseguir información, tendencias, modas, y pues bueno, hablar de nutrición de forma seria siempre va a ser una muy buena idea. De hecho, es el objetivo principal de este espacio, ¿no? Porque desde la farmacia recomendamos productos y medicamentos para la salud de las personas, pero qué mejor que un experto en salud, que una persona que ha dedicado tantos años de su vida a estudiar, sea quien diga aquí cosas interesantes, sea quien despeje dudas sobre todo. Así que para nosotros es un verdadero placer, y créame que sí parece su lugar feliz, porque de felicidad tiene mucho. Desde que llegamos, inclusive te comenté que se respira paz, que es un ambiente bastante bonito. Licenciada, hablando del tema de la información, yo creo que si entramos en esto podríamos hablar mucho, porque a veces las personas buscan información y lo que hacen es desinformarse, ¿no? Así es. Hay que estar muy pendientes, sobre todo ahora con la IA, hay muchas cosas que las sacan de contexto, y con la alimentación es bastante lo que se ve en las redes sociales. Cualquiera no te puede dar un consejo de alimentación, de nutrición, de dietética, si no está debidamente especializado. Así que eso lo promovemos también bastante en este espacio. Una persona que se quiere alimentar saludable, lo básico, las proteínas, los carbohidratos, pero ¿cuál es el requisito principal? ¿Cómo sé yo que me estoy alimentando saludable, licenciada? Mira, cuando hablamos de alimentación saludable, también hay que tener en cuenta no solamente lo que es saludable desde el punto de vista de lo que ves en redes, porque hoy en día, y bueno, desde hace ya un rato, cuando hablas de alimentación saludable, hablas solamente de vegetales y proteínas. Uh-huh. El malo del cuento es el carbohidrato. El carbohidrato es malo, el carbohidrato engorda, el carbohidrato inflama, el carbohidrato enferma. Y me causa mucha gracia, porque en consulta, cuando aclaro esto a los pacientes, entran como en shock. Yo le digo, ¿tú sabías que el brócoli es un carbohidrato? ¿Tú sabías que el aguacate es una fruta y por lo tanto es un carbohidrato? Digamos, no son solamente carbohidratos, porque los grupos de alimentos, digamos que, valga la redundancia, se agrupan es partiendo del nutriente que tienen en mayor cantidad. Ok. Cuando hablamos de proteínas, tenemos las proteínas de origen animal, que son las que generalmente comemos y las conocemos como proteínas: el pollo, la carne no solo de res, sino también la carne de cerdo, el pescado, los huevos son proteínas de origen animal. Tenemos las proteínas de origen animal, que son las que les mencioné. También dentro de este grupo de proteínas están los lácteos, está el queso, está la leche, está el yogur, que con los lácteos hay una particularidad. Es uno de esos alimentos que no se identifica solamente con un tipo de grupo de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen aporte de proteínas, porque aportan grasas cuando no son descremados, y también aportan lactosa, que es un carbohidrato. Entonces fíjate que limitar a que el lácteo es solo proteína, solo carbohidrato, solo grasa, no lo podemos hacer. Está mal. ¿Por qué? Porque tiene un poquito de todos. ¿Ok? También tenemos las proteínas de origen vegetal, que pues hoy en día las señalan de tener antinutrientes, de ser fatales para el cuerpo, que son las leguminosas, lentejas, garbanzos, caraotas. Entonces fíjate que también hay un amplio grupo dentro de estos mismos grupos. Luego tenemos lo que son las grasas. Las grasas no es solamente el aguacate, tenemos el aceite de oliva, también tenemos los otros aceites vegetales,
Tenemos las grasas saturadas como por ejemplo el aceite de coco, que es una grasa saturada, que muchas veces la gente lo asocia con salud porque es lo que te vende el marketing, pero no todos los pacientes pueden consumir aceite de coco en grandes cantidades porque es una grasa saturada. También tenemos dentro de lo que son el grupo de las grasas, la mantequilla. Tenemos otro alimento que es de muy amplio consumo hoy en día, que es la manteca de cerdo. También tenemos lo que son las semillas, linaza, ajonjolí, semillas de chía, están los frutos secos. El cacao forma parte de las grasas porque tiene un aporte importante de grasas también. Entonces fíjate que cada grupo tiene un amplio grupo de alimentos a su vez. Y tenemos los carbohidratos fibrosos, que son las verduras, y tenemos los carbohidratos almidonados, que es los que nadie quiere ahora, que es la papa, la yuca, o bueno, estos sí los quieren un poquito más, pero el arroz, la pasta, la harina de maíz, el pan, son carbohidratos almidonados. ¿Por qué se les llama almidonados? Porque contienen almidón y su principal función es darnos energía, ¿ok? Entonces, fíjate que tenemos estos dos grupos de carbohidratos, que hay unos que la gente les llama los buenos, que son las verduras, y están los carbohidratos malos, que son los almidonados. Cuando tú dices, le llaman pacientes, personas desconocedoras. Exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque todo, y créeme que en nutrición es una palabra que vas a escuchar mucho, porque todo va a depender de qué, del contexto. Okay. El consumo de carbohidratos almidonados para un deportista es indispensable, digamos que es su gasolina. Pero quizás en un paciente con obesidad y sobrepeso, el consumo de carbohidratos debe ser un poquito más limitado. Entonces, no es que hayan carbohidratos malos o buenos, sino que hay contextos diferentes. Okay. El uso que se le va a dar a ese carbohidrato es completamente diferente dependiendo del tipo de paciente y de los objetivos que tenga. Claro, hablando de esta clasificación, digamos, de estos alimentos, va a depender mucho de cada persona. No todos los metabolismos son iguales, así no todos andan, la edad, el peso, la estatura, va a depender de muchos factores. Por eso evidentemente lo ideal es acudir al especialista, al experto, a la nutricionista, para que indique una dieta balanceada. Dieta, es una palabrita que yo quería mencionar, porque he leído por ahí que las dietas se acaban y los hábitos no, ¿verdad? ¿Dónde lo leí? Bueno, ¿qué puedes decir de la dieta? Porque vemos la dieta como un INRI, doctora, como licenciada, perdón. Vemos la dieta como si fuera un sacrificio y realmente debe ir alineada a hábitos y a una buena alimentación, ¿no? Sí, mira, realmente la palabra dieta se ha sacado mucho de contexto, porque dieta es todo lo que comemos. Si tú eres vegetariano, porque solamente comes vegetales y proteínas de origen vegetal y consumes frutas, tu dieta es vegetariana. Si tú solamente te dedicas a comer proteínas y grasas, tu dieta es carnívora y también hay vegetales. La dieta es todo lo que comemos. Okay. Todo lo que consumimos. Todo lo que consumimos, ¿ok? El tema está en la dieta desbalanceada, ¿no? Exacto, y que lamentablemente siempre se ha pensado que la palabra dieta es sinónimo de restricción, sinónimo de dejar de. Y créeme que los beneficios de una dieta adecuada no está en qué tanto tengo que quitar, sino en qué es lo que más debo agregar. Okay. Porque es mucho más sencillo que tú le digas a un paciente, mira, tienes un problema de estreñimiento. Lo ideal es que tú consumas más fibra. ¿Qué puedes hacer? Incluir más frutas, verduras y hortalizas que te van a dar más fibra. Puedes incluir semillas como por ejemplo las semillas de linaza y las semillas de chía, que te van a ayudar a mejorar el tema del estreñimiento. Deberías consumir más agua, deberías moverte más. Fíjate que el estreñimiento no se va a mejorar si yo te digo solo deja de comer arroz, no comas zanahoria, porque estos alimentos hacen que te estriñas un poquito más. Más bien lo que buscamos es sumar y no restar. Si el paciente tiene otra condición, otra patología o hay alguna restricción, pues allí es algo más clínico. Pero que tú digas, no, mira, que me pasa mucho. Yo dejé de comer arepa porque mi objetivo es perder grasa. ¿Y qué culpa tiene la arepa? ¿Por qué dejas la arepa? No, porque la arepa engorda.
Yo le digo, mira, engorda mucho más que tú te comas medio kilo de yuca a que te comas una arepa. Porque no es solo el tipo de alimento, sino en el contexto en el que lo estás comiendo, las cantidades que estás consumiendo y con qué estás acompañando esa arepa. Fíjate que acabas de dar en un punto muy clave y que va a ser el eje principal de esta conversación tan amena, y es esos mitos que hay. O sea, no como arepa porque me engorda, o no, yo no como, voy a comer más X o quito Y, sobre todo las personas que lo dicen porque lo ven en una red social, que ya hablamos de eso bastante, ¿no? ¿Cuáles son esos mitos principales de una alimentación saludable o de una alimentación saludable? Vamos a decirlo sin las comillas, ¿no? Esos mitos más frecuentes acá en la consulta, licenciada. Bueno, te mencioné ya adelante el de la arepa, que es muy común. También está, y esto es porque se ha vuelto muy mediático, el tema de que las frutas son malas, porque la fructosa está mal y está enfermando a la humanidad. Y esto, digamos que es algo que han sacado un poquito de contexto, porque la fructosa que vemos añadida a los productos ultraprocesados no es la misma que está presente en la fruta, ¿ok? Cuando hablamos de frutas, las frutas no solamente nos aportan fructosa, en algunas hay otro tipo de azúcar que es la glucosa, tenemos de los dos, pero también hay fibra, también hay agua y también hay vitaminas y minerales. Entonces, si bien tienen un aporte importante de azúcares, estos azúcares son completamente distintos a los refinados que están en los productos ultraprocesados. Claro. Entonces, allí nos damos cuenta que se ha sacado un poquito de contexto el tema de lo que es la fruta como tal y ahora la señalan como la mala del cuento. Incluso hay personas en redes sociales que desaconsejan por completo el consumo de fruta. Licenciada, ¿y esto tiene que ver, digamos, algunas frutas son más señaladas que otras o esto va por...? Por lo general el cambur maduro es el enemigo de todos. Ok. Pero, y vuelvo a decirte el contexto, para un deportista es un carbohidrato excelente. ¿Por qué? Porque es una fuente de carbohidrato que va a ser muy útil durante su entrenamiento, durante un partido, y si se usa en el momento adecuado, va a tener los beneficios que ese paciente, ese deportista requiere. De hecho, lo he visto mucho en personas que van al gimnasio. De pronto las bebidas, las merengadas de cambur son fundamentales para el aumento de grasa o para el aumento de masa muscular, no sé. Y que de pronto le escuchen esas personas en las redes sociales, por personas que desinforman en vez de informar, que eliminen el cambur, pues, o sea, va a ser un contraste fuerte. Aparte de las frutas o sea, yo quiero que expreses, licenciada, de alguna manera que esto está completamente descabellado, que las frutas no son malas, porque no es lo mismo ir a comprarse un néctar de pera, que está en X establecimiento, a comerse una pera, obviamente. Sí, completamente distinto. Es que todo va a depender del contexto de la persona. Si el consumo de fruta jamás va a estar desaconsejado. Por lo menos yo, Selimar, no quito la fruta. ¿Qué pasa? Si estoy en presencia de un paciente con resistencia a la insulina, con hígado graso o un paciente diabético, hay frutas que tienen índice y carga glucémica más alta. Me van a generar niveles de azúcar en sangre más elevados. Ok. En ese paciente en particular, hay ciertos tipos de fruta que se deben consumir con mucha precaución o se deben evitar. Pero hay algunas otras que se pueden consumir con total libertad, sabiendo que hay momentos en los que los puedes consumir y que también es muy importante saber que las cantidades son muy importantes, porque ese es otro mito en torno a lo que es alimentación saludable. Cuando es natural yo puedo comer la cantidad que sea porque no me va a hacer daño. Exacto. Y los excesos también están mal. Claro. Entonces, consumir las porciones adecuadas, las porciones indicadas para ti, es muy importante. En el caso de las verduras, créeme que es el talón de Aquiles del 90% de mis pacientes, de cualquier edad, porque he tenido pacientes de 30 años que les digo, tú comes calabacín y no saben qué es el calabacín, no lo conocen. Esto pues no es su culpa, quizás en casa papá, mamá, dentro de sus hábitos, dentro de su estructura de hogar, sí, pues no está presente el consumo de verduras, y esto no quiere decir que esté mal, porque también la cultura alimentaria la tenemos desde casa. Nosotros heredamos nuestros hábitos, pero muchas veces cuando me traen niños a la consulta y la mamá lo mira y lo regaña o como que lo acusa, mira, él no se come la ensalada.
No me ha pasado mucho, pero en una ocasión un niño le dijo, pero si tú no la compras, mamá. Ah, bueno. Entonces, nosotros cuando tenemos niños en casa somos los proveedores, no solamente del producto, sino del hábito. Okay, sí. Si mi hijo ve que yo en casa como frutas, que como verduras, para mi hijo va a ser lo normal. Lo normal es que se coman este tipo de alimentos. Cuando tenemos niños en casa es una oportunidad de oro de consolidar hábitos saludables, realmente saludables, para que sea un adulto sano. Total. Y la cultura alimentaria que acabas de mencionar es algo que se ve, bueno, en todos los hogares venezolanos, ¿no? Esa cultura que no es culpa de uno, pero ya uno, bueno, si todos los lunes caraotas, uno crece con que ya cuando uno tenga sus hijos, todos los lunes es caraotas. Entonces, es parte de la cultura alimentaria. Ahora bien, ¿qué tan cierto, qué tan falso, qué tan mito es el tema de, bueno, yo no voy a comer tanto, pero sí 5 o 6 veces al día? Ok, la frecuencia de consumo también es un mito muy común. Ok. Y decir que es la única estrategia que va a funcionar, pues no. Ya sabemos que todo depende de muchas cosas. Exacto. Pero digamos que es lo... Créeme que en nutrición la palabra depende debería ir debajo del título, porque todo va a depender del contexto y del paciente. En el caso de... el consumo, por ejemplo, de las 6 comidas al día, va a depender mucho del contexto del paciente y de su objetivo. Hay pacientes que por una cuestión desde el punto de vista digestivo, pasar muchas horas sin comer no les es beneficioso, no es el mejor escenario. Desde el punto de vista renal, comer grandes cantidades de proteína en una sola comida no es lo más beneficioso. Entonces hay ciertos contextos en los cuales el fraccionamiento de comidas no solamente es útil, sino que es necesario. Y hay otros contextos, como por ejemplo un paciente que quiere reducción de grasa corporal, que no tiene ninguna patología y que desea perder peso o reducir lo que es la grasa corporal, reducir volumen, y que, no, mira, yo vi el otro día en TikTok que dice que si como 6 veces rebajo porque el metabolismo se acelera más. No es tan así. Realmente, si en el caso de este paciente que quiere perder peso, hay una tendencia a la resistencia a la insulina, hacer menos ingestas al día va a ser beneficioso. Ah, no, este paciente me dice que cuando come menos frecuente se marea, se siente débil, le da fatiga, se siente mal. En ese paciente las meriendas son necesarias. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a comer no solamente por... son las 12, tengo que almorzar. Nosotros tenemos que comer de una forma más intuitiva, escuchar a nuestro cuerpo y poder reconocer las verdaderas señales de hambre cuando es hambre fisiológica. Porque los seres humanos comemos por muchas razones. Comemos por aburrimiento, comemos por conveniencia, porque, ay, no, si yo no como ahorita, después me va a tocar cocinar a mí, entonces voy a comer. Por ansiedad, comemos, ¿no? Por ansiedad. Hay personas o hay pacientes que cuando están en procesos de ansiedad, bien sea por alguna preocupación o porque cursan con ansiedad como tal, les da mucho apetito, pero también tenemos el escenario del paciente que no come. Entonces fíjate que es muy distinto y es muy individual. También tenemos el hecho de que hay pacientes que comen por aburrimiento. No estoy haciendo nada, ay, voy a ver qué hay en la nevera. Entonces fíjate que ese paciente no está comiendo porque realmente su cuerpo tiene una necesidad de energía y nutrientes. Está comiendo porque yo necesito hacer algo con este tiempo en el que no estoy haciendo nada. Claro. Y digamos que es una de las recomendaciones que manejo mucho en la consulta, cuando el contexto me lo permite, en el cual le sugiero al paciente comer cuando realmente tenga hambre, cuando realmente su cuerpo le está pidiendo alimentos. Y si, por ejemplo, me dicen, no, mira, Salimar, es que a veces en la noche no me da hambre, no me provoca cenar. Bueno, tu cuerpo te dijo que ya está bien, no lo necesitas.
como te digo, si el contexto me lo permite, si no es que esa falta de esa ingesta me va a afectar en la salud del paciente. Bien, hay también un tema con el desayuno. Nos han vendido, y me incluyo, ¿no?, que el desayuno es la comida más importante del día, pero también está el ayuno. ¿Hasta qué punto uno puede decir, bueno, más allá de los dependes que puedan existir, qué tan beneficioso es no desayunar o qué tan perjudicial puede ser no incluir esa comida en tus hábitos? Mira, con respecto al ayuno, el tema mediático ha tenido un impacto muy importante en lo que es el conocimiento de ese término. Si nos vamos a hace mucho tiempo atrás, antes de que se hablara incluso de este término, en la cotidianidad, porque nosotros en nutrición lo manejamos, en medicina lo manejan. Uh-huh. Ayuno no es más que pasar una cantidad de horas sin ingerir alimentos, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, desayunamos a las 7 de la mañana y mi cena es a las 7 de la noche, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente, yo estoy haciendo un ayuno de 12 horas, no estoy comiendo nada. No estoy contando las horas porque probablemente ya estoy durmiendo. Exacto. No estoy sacando cuentas de qué es lo que tengo que comer obligatoriamente al momento de romper ese ayuno. Se lleva de una manera más natural porque todos en la noche hacemos ayuno, es lo natural, salvo que haya la diferencia de que tú trabajas de madrugada. Entonces allí los horarios cambian un poquito. Uh-huh. Con respecto a que el desayuno es la comida más importante del día, digamos que allí hay matices. No necesariamente es la más importante del día. Todas son importantes. ¿Por qué? Porque si tú desayunas súper bien, pero resulta ser que yo como bien es en el desayuno porque es la más importante, pero almuerzas terrible y cenas terrible, lo que hiciste en el desayuno no funcionó. Exacto. Entonces, la idea es manejar una estructura que te permita tener un balance en lo que comes en todo el día. ¿Por qué? Porque la parte de lo que es la salud en general no solamente tiene que ver con lo que te comiste, sino con qué hiciste en todo ese día. Si tú eres una persona que tiene como objetivo perder peso y no haces ejercicio, la idea es que comas en cantidades más controladas, si quieres perder peso y si quieres perder grasa corporal. Ahora, si tú eres una persona que quiere perder peso y grasa corporal y te ejercitas, eso te permite quizás comer un poquito más que el que no se mueve mucho. ¿Por qué? Porque a la larga lo que buscamos es, que es otro término que vas a ver mucho en redes sociales, que se genere un déficit calórico. ¿Qué es déficit calórico? Que yo consumo menos energía de la que gasto. Y lo logras de dos formas, o moviéndote más o comiendo menos. ¿Te gusta comer? Muévete más. ¿No te gusta moverte? Tienes que comer menos. Ok, así de clarito y así de sencillo. Así es. ¿Algún otro mito que se haya escapado por allí? Normalmente el tema de comer también muy tarde, ya estamos hablando desde la cena. Yo ya al cenar tan tarde voy a engordar, así coma bien en el desayuno y en la cena. Es un mito que he leído frecuentemente por allí, sobre todo porque después que cenamos generalmente nos acostamos, ¿no? Y el cuerpo como que entra en reposo. Entonces no sé cuál sería el proceso digestivo allí con respecto a las comidas diarias. ¿Qué puede ser la recomendación allí? Mira, allí ya entramos en un tema que pues me gusta bastante y créeme que es bastante interesante y es de los temas más actuales en lo que a nutrición se respecta y lo que es la crononutrición. Y no es que la comida te engorde más si la comes tarde en la noche, sino que nosotros somos como una maquinita que tiene horarios internos, ¿ok? Y que nos manejamos con algo que se conoce como ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Es la forma en la que funcionan las hormonas de nuestro cuerpo partiendo de la luz del sol. Entonces, hay hormonas que naturalmente se liberan cuando estamos en vigilia, cuando estamos despiertos, que son las que nos permiten estar activos y estar bien y tener una buena digestión y tener un buen manejo de los azúcares en sangre, como es la insulina, por ejemplo. Se habla mucho del cortisol, que el cortisol es malo, pero resulta ser que en un cuerpo normal el cortisol está en muy buenos niveles cuando estamos despiertos, cuando estamos de día. ¿Por qué? Porque el cortisol nos permite estar alertas, porque así debemos estar cuando es de día. Esos niveles en la noche deberían descender. Okay.
¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Y esto tiene que ver más con hábitos en general, que estamos sobreestimulados. El uso de pantallas tiene mucho que ver con eso. El hecho de que se alarguen las horas de cenar también influye mucho. ¿Por qué? Porque mientras más tarde cenemos, cuando esté más oscuro, que sea más de noche, los niveles de melatonina son más altos. Y esto hace que los niveles de insulina sean, o digamos, que la insulina trabaje de una forma más ineficiente. Okay. Esto puede generar que en la mañana siguiente mi nivel de azúcar en sangre sea más alto, porque la insulina en la noche es menos eficiente. Entonces, las cenas más temprano se indican básicamente para que el paciente tenga un reposo adecuado durante la noche, porque nuestro cuerpo de noche, su función, o digamos, mientras que nosotros estamos descansando, el cuerpo se está regenerando. Hay regeneración celular, si haces ejercicio hay reposición de las células musculares, si quieres aumentar de masa muscular, ese es el momento cuando estás durmiendo en el que el músculo va a crecer. Entonces, si tienes cenas tardías vas a dormir incómodo, probablemente estás en proceso de digestión. Si la insulina está muy alta y tu objetivo es perder grasa, eso no va a ocurrir. Si tú tienes hígado graso, digamos que esa grasa visceral no va a reducir de una forma tan eficiente si tú tienes cenas tardías. Entonces, allí como que hay cierta realidad, pero no es porque el alimento per se te va a engordar, sino porque desde el punto de vista fisiológico hay momentos en los que es preferible no comer tan tarde. Ahora bien, no, mira, Selimar, una vez a la semana yo salgo y como con mi novio a las 9 de la noche porque a esa hora es que él sale del trabajo. Si eso ocurre en una ocasión, no es mal de morir. Exacto. Si es el común denominador, pues allí la cosa cambia. Exacto, sería un problema. Así es. Así que todo va partiendo desde los hábitos, definitivamente. Doctora, es lo que más queda claro en todo esto. ¿Cuál sería la recomendación general, más allá del depende, ¿no? Pero, ¿qué es lo principal que se recomienda, ¿no? A la hora de tener una buena nutrición? Y para cerrar con un consejo final sobre derribar estos mitos que tanto nos abundan, sobre todo en las redes sociales. Mira, cuando hablamos de alimentación saludable, mi principal recomendación es que comas lo que te hace bien a ti. Porque muchas veces se buscan alimentos mágicos. No, mira, yo quiero comer saludable, entonces tengo que comer salmón. No, puedes comer sardina. No son exactamente iguales desde el punto de vista de aporte nutricional, pero son muy similares. Ese es otro mito, ¿no? Que comer bien es muy caro, es costoso. Es mucho más caro enfermarte y tener que comprar un tratamiento. Bueno, mejor dicho, lo puedes decir más duro, pero no más caro. Exactamente. Y una recomendación súper importante, para que una alimentación saludable sea realmente saludable, tiene que adaptarse a ti y no tú adaptarte a ella. Y cuando te digo esto, no es solamente el tema de costos, que lo acabas de mencionar. Si yo no tengo una capacidad para pagar alimentos súper costosos, yo puedo buscar una versión más económica que me va a dar un aporte similar. Y te quitas el estrés de que tienes que comer ese alimento en específico porque si no tu alimentación no es saludable. Yo le digo a mis pacientes, no vas a gastar más. ¿Por qué? Porque vas a consumir lo que te corresponde. ¿Qué es lo único que está desaconsejado? El consumo de azúcar refinada, azúcar blanca, el consumo de refrescos, el consumo de colorantes. Y si te pones a ver, esto es una recomendación que funciona para todo tipo de pacientes, porque los ultraprocesados, los azúcares refinados y los alimentos ricos en grasas saturadas son alimentos que se deberían consumir en el caso de que los consuman porque somos seres sociales. Y cuando socializamos, pues comemos ese tipo de alimentos, que es lo ideal, que no haya una frecuencia tan marcada. Y que los consumas de forma muy puntual y que el predominio de tu dieta, el predominio de tu alimentación se base en un adecuado consumo de frutas, verduras y hortalizas. No tienes que comerte todo el páramo en verduras, con que comas 5 al día está más que bien. Y fíjate que no te estoy hablando de 20, te estoy hablando 5 porciones al día. Es el mínimo. Que tengas un adecuado consumo de carbohidratos. Distribuidas en las 3 comidas. Distribuidas en las 3 comidas. Okay. Si haces merienda, puedes incluir también, ¿por qué no?, una verdura en una merienda. Voy a hacerme unos huevos revueltos con espinaca. Chévere, es una opción. Digamos que
esa sería la base, un adecuado consumo de proteína indicado para la persona, una adecuada hidratación, que te muevas un poquito más. Ay, no me gusta el gimnasio, bueno, camina. No me gusta caminar, te gusta bailar. No me gusta bailar, salta cuerda. El tema es ubicar una actividad física que te guste, sí, que te dé placer hacerla, que llegue el momento de hacer tu actividad física y tú te sientas bien. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de saludable, de salud, es algo muy integral. uh-huh. Y cuando te hablo de algo integral, tenemos que tomar en cuenta el sueño y el descanso, que tienes que dormir lo suficiente. Cuando te hablo de suficiente es entre 7 y 9 horas, y esto también va a depender mucho de la edad del paciente, pero para la mayoría, entre 7 y 9 horas es una cantidad óptima de horas de sueño y descanso. El manejo del estrés es supremamente importante, porque si el paciente está muy estresado, créeme que al cuerpo le cuesta mucho más recuperarse, en el caso de que el paciente esté enfermo. Y tienes una mayor tendencia a enfermarte. Entonces fíjate que no es nada más lo que te comes, sino todo lo que envuelve lo que haces en el día. ¿Con qué emocionalidad te comes la comida? Si tú te comes la comida de mal humor, no te va a nutrir igual. Y no es una cuestión mágica, es que es así. Ok. Si tú logras ese balance entre comer todos estos alimentos recomendados y saber que no es que nunca en la vida te puedes comer una torta, jamás en la vida te puedes comer una hamburguesa, porque eso hace que el alimento se ponga allá, muy arriba, lo necesito, lo deseo. Si tú sabes que en algún momento te lo puedes comer, créeme que cada vez te va a hacer menos falta. Y sabes que es un alimento igual que comerte la milanesa. Es exactamente lo mismo. Exacto. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por tantas dudas despejadas. Un tema supremamente importante. Aparte, es la primera nutricionista que está en nuestro episodio, en nuestro podcast. Así que para nosotros es un verdadero placer. Y yo creo que todas estas dudas que traíamos y que la gente tiene siempre en las redes sociales y que la gente lleva a las farmacias también, a cada una de nuestras sedes, pues quedan despejadas con este episodio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Está pendiente una segunda parte que creo que es necesaria. Bueno, no me queda otra que recomendarles suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta, activar las notificaciones, ¿por qué no? Dejar un comentario de pronto qué especialidad les gustaría que nos visitara, qué especialista, qué médico, qué tema sobre el sector, sobre la salud les gustaría que tocáramos acá en La Nueva Podcast, y que nos vayan a seguir en las redes sociales, Grupo de Farmacias La Nueva en Instagram y en TikTok. Son las dos únicas redes sociales oficiales de nuestro Grupo de Farmacias La Nueva. Nos encontramos en otro episodio de este proyecto del Grupo de Farmacias La Nueva. Recuerden que somos salud a tu alcance. Chao, chao.